Segunda Timoteo capítulo 3, verso 14, la Biblia dice: pero persiste tú, ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Preparémonos con estos elementos importantes para tener una familia de éxito. Y el éxito espiritual se mide diferente al éxito secular. Amén. Voy a contar una experiencia para ilustrar, para hacer un ejemplo. Hace unos años ya visité a una dama en su casa con su familia y ella no asistía ya a los cultos, no asistía a los ayunos, no asistía a las vigilias, no se preocupaba por ningún evento especial, porque ella pensaba que como todo le fluía económicamente muy bien, entonces espiritualmente estaba bien. Hay gente que cree que porque todo marcha bien económicamente, entonces es que están bien espiritualmente. Pero eso es diferente. Amén. Ella tenía fidelidad en un ámbito y era el ámbito de la mayordomía, y eso se reconoce. Ella en su momento siempre apartaba las ofrendas de toda la semana, apartaba los diezmos de todo su producido, llevaba sus primicias muy fielmente y tenía voto en el lugar para impulsar la obra. Eso hacía que económicamente también todo marchara muy bien. Pero no era una persona de mucho testimonio. No era una persona de mucho avivamiento. Tenía el problema de encontrar mucho los defectos de los demás para convertirse en un juez y alguien más que en medio del grupo criticaba. Y no era alguien que se preocupara por la oración, ni por el evangelismo, ni por el avivamiento del poder de Dios con el hablar en lenguas. Mire que no se veía así. Pero en otras áreas sí, económicamente parecía estar muy bien y ella decía, no, es que como yo estoy bien con Dios, entonces por eso Él me bendice. Pero estaba confundiendo la prosperidad económica con la prosperidad espiritual. Nosotros en la Biblia podemos encontrar gente y familias que económicamente no tenían mucho, pero tenían lo más importante, que era al Rey de Reyes y Señor de Señores en lo profundo de su alma. También encontramos discurso como el del apóstol cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todos los reinos del mundo y conquistarlos si perdiere su alma? También tenemos el caso del rico y Lázaro, que el rico fue sepultado y ya se acabó todo ahí. Pero el pobre fue llevado al seno de Abraham. Así que uno encuentra un contraste interesante en la Biblia, que no todos los que económicamente estaban muy bien estuvieran igual en la fe. Porque las cosas espirituales se miden diferente. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia nos muestra en Hebreos, abran por favor la Biblia y alguno que me ayude a leer ahí rapidito los últimos versículos de Hebreos 11, que es gente de fe que sufrió pobreza, vituperio, escarnio, azotes, cárceles. Hebreos capítulo 11, versículos 36 en adelante, por favor léanlo, aquí micrófonos. A ver hermanos, es rapidito. Al pie de mi esposa hay un micrófono. Y vamos a participarles de este otro micrófono que hay por acá. Léalo, hermano, en el nombre del Señor Jesús con toda confianza. ¿Qué dice Hebreos 11:36?
Amén. Otros experimentaron vituperios y azotes, Otros experimentaron vituperios. y además de esto prisiones y cárceles. Prisiones y cárceles. ¿Estaban muy bendecidos? ¿Estaban muy cómodos? ¿Tenían todo a su favor? No. Pero era gente de fe. Era gente que lo dieron todo por seguir a Cristo, porque en ese tiempo seguir a Cristo era considerado literalmente una locura. Porque les quitaban todos los derechos, los hacían mirar como lo marginable en medio de la nación, los hacían considerar como herejes en medio de la tradición de los judíos, los menospreciaban, los juzgaban, los señalaban y los hacían estar en condiciones muy tristes. Allí dice que estaban a más de esto hasta en prisiones y en cárceles. No estaban muy bien. Económicamente hablando, socialmente hablando, no los veían con mucho agrado. Pero era gente de fe, que tenía puesta la mirada en el galardón y que nada los haría retroceder del llamado santo que Jesucristo les había hecho para salvación y vida eterna. Porque aunque al mundo ellos parecían extraños, eran bienaventurados en el listado de los hombres de fe según la palabra. ¿Qué más dice, hermano? Sígalo leyendo. Fueron apedreados, aserrados. Apedreados. ¿Recuerdan que a Pablo una ocasión lo sacaron pensando que estaba muerto y lo dejaron en la orilla de la ciudad? ¿Ah? No estaba muy bien ni social ni económicamente, pero tenía la riqueza más gloriosa, a Jesucristo implantado en el alma, y por esa llama y por ese fuego y por ese llamado nunca se quedó callado y siguió hablando y pregonando que Jesús es la verdad, es el camino, que Él es la vida y que nadie puede ver la plenitud de la salvación sino por su propósito perfecto, revelado en su nombre, confirmado en su sangre, y que nos ha dado las arras de nuestra herencia, el poder del Espíritu Santo. Alguien que entiende estas doctrinas y esta palabra y reconoce estas verdades, yo le invito a que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Oh soberano sublime, te adoramos, exaltamos tu nombre, te glorificamos, aleluya. ¿Por qué yo quise que el hermano empezara leyendo eso? Porque hay familias que creen que estar bien económicamente es estar bien espiritualmente hablando, y eso es diferente. En ese sentido puntual de la Biblia, el hermano está leyendo cómo el pueblo del primer siglo lo ultrajaron, lo maltrataron y lo despojaron de toda comodidad. Pero ellos nunca renunciaron a Cristo, sino que antes avanzaban con mayor firmeza. Si en algún momento usted está padeciendo alguna dificultad por causa del evangelio, siéntase honrado, porque no sufre como un malhechor, sino como un seguidor de la justicia de Dios que se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá, no por las riquezas, sino porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y aunque ante otros parece raro o extraño, es un privilegiado en el nombre del Señor. Siga leyendo, hermano. ¿Qué más pasó con los hermanos en ese tiempo, que siendo gente de fe, hombres y mujeres fieles, económicamente no lo tenían todo? Porque yo quiero marcar en esta noche un precedente en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene riqueza, pero espiritualmente, dice la Biblia en Apocalipsis, están pobres, desnudos, sin nada. Pero qué bueno que de pronto, si en algún momento físicamente no hay mucho, estemos seguros que en medio de la prueba y de la adversidad, nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Eso sí es importante, mucho más importante. Digamos gloria a Dios. ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Porque en el tiempo, en los años, los predicadores hemos podido notar en algunos que hay gente que prefirió cambiar a Cristo por la comodidad, cambiar a Cristo por el placer, cambiar a Cristo por el dinero, cambiar a Cristo por el facilismo, cambiar a Cristo por sus propias ideas, por sus propios conceptos. Y después dicen que Dios les reveló algo más grande, porque se dejan confundir. Porque aún la Biblia dice que si el diablo puede, se disfraza como ángel de luz para engañar. Por eso es importante ir primero a la palabra.
Alguien en algún momento me había dicho, ¿y ustedes luego no dicen que son los hijos del gran rey? ¿Y por qué parece que todos son pobres? Y el Señor Jesús dice, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Pero el Señor Jesús también dijo, como señal de la verdad, cuando le preguntaron de parte de Juan el Bautista si había necesidad de esperar a alguien más. Y el Señor les contesta y les dice, díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan, los leprosos son limpiados. Y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino de Dios. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Porque lo que a veces el mundo considera riqueza no es riqueza. La riqueza en el sentido espiritual es distinta y se inscribe en el alma por plena sujeción a la palabra. Digamos, gloria a Dios. ¿Qué más dice ese capítulo, hermano, acerca de los hermanos que sufrieron por la verdad en el primer siglo y que aunque parece que estaban siendo maltratados o pobres, realmente era la gente más rica en ese momento porque estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo por amor a Cristo? Pablo es uno que en algún momento dice, y lo que antes me era ganancia, hoy lo estimo por basura, con tal de agradar a aquel, con tal de ser fiel a aquel que me ha llamado. Pablo puntualiza esos detalles. Miremos ahora la porción del apóstol a los Hebreos. Sígalo leyendo. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Amén. Anduvieron de acá Amén. para allá cubiertos de pieles de ovejas y de Amén. cabras. Mire que no era gente ostentosa. Aún Jesús mismo, cuando vino en carne, dice la Biblia que no tuvo en dónde recostar su cabeza. Cuando fueron a cobrarle el impuesto, le ordenó a un discípulo sacar un pescado porque allí estaba lo necesario para pagar el impuesto. Cuando Jesús estaba predicando, uno no ve que estuviera en barcos propios. Él se subía en los barcos de la gente. Pero como Él es el Todopoderoso, en medio de la necesidad multiplicaba. Y una ocasión mucha gente iban corriendo detrás de Jesús, admirados por su doctrina. Y el Señor le dice a los 12, denles de comer. Y se nota que no había abundancia. Fue Felipe y encontró a un muchacho con 5 panes y 2 peces. Y en algún momento uno de los 12 había dicho, ¿y qué es ese poquito para darlo a tanta gente si 200 denarios no alcanzarían? Pero eso que para usted parece muy poco, en las manos de Dios es una verdadera riqueza. Porque cuando le damos lo poco que tenemos al Rey de la Gloria, Él lo puede multiplicar y Él se puede glorificar. Aún en medio de eso que para usted o para mí en determinada oportunidad sería poco. Va el muchacho acompañado por Felipe y presentan ante Jesús 5 panes y 2 peces. Pero ¿a cuántos alimentaron ese día? Amén. Y dice la palabra que después recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Porque aunque parece que alguien es muy pobre o muy escaso, cuando es fiel a Cristo, hay provisión para todo el año. Alguien que lo crea, que le dé un aplauso al Rey de la Gloria. Si usted de pronto se siente en momentos difíciles o de mucha dificultad, pero sabe que su Redentor es Jesucristo y que Él es su proveedor, siempre va a haber provisión para su vida, su familia, para su casa. O sea que la primera característica que determina una familia de éxito es que sabe hacer la diferencia entre la prosperidad económica y la prosperidad espiritual. Y si en algún momento hay situaciones muy complicadas en la vida, yo preferiría pasar necesidades según la carne, pero estar completamente seguro y convencido de que nuestros nombres sí están inscritos en el libro de Dios. Amén. Y no estar sacrificando lo que es para Dios en otras cosas. O terminar alejados del Señor, cambiándolo por el placer, el dinero o los deleites temporales del pecado. Vea, Moisés era rico. Porque Moisés fue educado en la cultura de los egipcios y era reconocido delante de toda la nación como el hijo de la hija del faraón y tenía derechos muy grandes.
Pero la Biblia dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó insistir en vivir una comodidad. Renunció a la riqueza, renunció al placer, renunció a un apellido que realmente no era de él. Dice la Biblia, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Yo creo que hay gente que en este tiempo debería ubicarse y entender las cosas como las entendió Moisés, y por la fe renunciar a cosas que cree que son importantes, porque lo más importante es padecer el vituperio de Cristo que gozar del deleite temporal del pecado. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que lo primero que toda familia que camina con Dios debe tener claro es que la prosperidad económica es distinta a la prosperidad espiritual. Pero alguien dirá, no, pero es que usted está enfocando todo el sermón entonces en que los pobres son del cielo y los ricos no. Claro que hay más citas para demostrarlo si quisiera, pero vamos a hacer un equilibrio porque tampoco vamos a ser extremistas aquí. Amén. Hubo una oportunidad en que el Señor Jesús llamó a un joven rico, ¿se acuerdan en Mateo? Y le dice a ese joven rico, porque, bueno, ilustremos bien desde el principio. Ese joven se acerca y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, guarda la ley de Moisés y los profetas. Y él, justificándose a sí mismo, dice, no, Señor, eso lo he guardado desde que era niño. Conozco los mandamientos de la ley de Moisés muy bien. ¿Qué otra cosa me falta? Y ahí viene la palabra más importante. El Señor a veces quiere que uno se despoje de muchas cosas para asegurar su propósito. Y entonces el Señor le dice, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Y saben qué pasó ese día? El joven se entristeció en gran manera porque era muy rico. Porque hay gente que no quiere seguir a Cristo porque tiene temor de sacrificar la comodidad de las riquezas. Pero si Dios en algún momento nos dice que hay algo que debemos despojarnos, gloria a Dios, ¿usted cree que Dios le va a pedir algo y se va a quedar con eso y lo va a dejar pobre? Vea, está comprobado en la Biblia que cuando alguien le da al Señor, el Señor le multiplica. Ejemplo, Malaquías 3:10. A lo cual la Biblia dicta, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor, si no derramaré sobre vosotros bendición y abriré la ventana de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si Dios le pide algo y usted se lo da con amor y con fidelidad, tenga en cuenta que Dios recompensa, que Dios galardona, que Dios no se va a quedar con lo que usted le dio. Es más, la Biblia dice en el pasaje poético de los Proverbios, el que da al pobre a Jehová presta, y eso que ha dado el Señor se lo volverá. Amén. Entonces vemos que ese joven rico, en ese momento que Jesús lo confronta, no se quería despojar de su riqueza. ¿Quiere que le diga algo? No ponga la mirada en las riquezas, ponga la mirada en el dueño de los cielos y la tierra, que en medio de su proceso sabrá sustentarle y bendecirle. Porque mucha gente está conforme con lo que tiene, pensando que la estabilidad económica también es estabilidad espiritual. Y están equivocados. Qué bueno es primero saber que estamos estables espiritualmente hablando y que luego podemos también gozar de muchas bondades y bendiciones del Señor. Digamos todos, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, aunque usted tenga bendición económica, no confunda esa bendición con su riqueza espiritual. Su riqueza espiritual será el fruto de someterse a Cristo, porque el que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios.
Pero hablemos ahora de gente rica que fue salva, porque no solo los pobres entraron al cielo. Job dice que era muy rico, pero aún así Dios lo quiso probar. Y en 24 horas perdió todo y era rico. ¿Qué le quería mostrar Dios a Job? Uno, que es mejor mirar no a las riquezas, sino al dueño de las riquezas. Eso sí es importante. Y eso es lo que muchos hasta hoy no han podido visualizar. Pero Job no se quedó en la prueba. Job no se quedó en el abismo. Job no se quedó en la derrota. Job no se quedó en la dificultad. Job no se quedó en la enfermedad. Dios lo restableció y dice que hizo de sus hijas las más hermosas del país. ¿Cómo la ve? Y cuando él estaba leproso desde la corona hasta los pies, la Biblia resalta que volvió a quedar como la piel de un bebé. Lo puso a estrenar piel. ¿Se imagina un hombre viejo con la piel de un niño? ¿Cómo es de elegante? Amén. Admirable lo que Dios hace. Y dice que le volvió todas las riquezas que tenían multiplicadas por mucho más. Amén. Así que muchos ricos también han sido salvos. Hablemos de Abraham. ¿Por qué tuvieron problemas los pastores del ganado de Lot con los pastores del ganado de Abraham? Porque eran demasiado ricos, tenían demasiado ganado. Era tanto el ganado que la tierra no alcanzaba y terminaron peleando por un pedacito de tierra. Es que Dios bendice también. Y hay ricos que son salvos y bendecidos. ¿Cuánto era el salario del rey David? Aproximadamente 2 toneladas de oro por año. Él no era pobre. Amén. Hay ricos que son salvos. ¿Sí o no? Cuando el joven habla con Jesús y se va triste por causa de despojarse de las riquezas, entonces se acercan los discípulos como preocupados al Señor Jesús y le dicen: Señor, de esa forma como que prácticamente nadie sería salvo. Porque el Señor le está diciendo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, pero no dice que sea imposible. Porque cuando Dios ama a alguien y sabe que es buen administrador, también lo bendice de manera especial. Amén. El problema es que hay gente que, como la economía y la bendición les hace daño, entonces es mejor que estén en prueba, humilladitos pero salvos. Amén. No se ponga bravo si Dios no le ha dado. Más bien dígale: Señor, enséñame a administrar la bendición para poder tener. Porque hay gente que si la economía les hace daño, Dios no les da. Pero si esa bendición no te hace daño, entonces la administras bien y Dios antes te va a multiplicar la bendición. Pero hubo un hombre muy rico que apostató y se condenó. Y el problema es que detrás de las decisiones del hombre de la casa se va la consecuencia de toda la familia. Y esto es un evento importante hoy. Digamos gloria a Dios. Tenemos el ejemplo puntual de Salomón. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Qué dice el subtítulo de ese capítulo? Por favor, ahí rapidito alguno que lo encuentre. Bendito el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo número 11, porque el tiempo se nos agotó. 8 en punto. ¿Qué pasó? Apostasía y dificultades de Salomón. Amén. Ese hombre, vea, para no leer todo el capítulo porque el tiempo se agotó. Y yo he querido en este culto transmitir esa idea. Si usted es un cristiano consagrado, haga la diferencia entre la prosperidad económica y la prosperidad espiritual. Aprenda a hacer la diferencia. Amén. Salomón, cuando inició su reinado, tenía las dos riquezas, ¿sí o no? Uno, tenía un legado de riqueza que su papá ya le estaba entregando para que construyera un templo gigante como nunca había existido alguno. Pero aparte de eso, Salomón se puso a orar, se humilló con corazón sincero y le dice: Señor,
dame sabiduría. Y a Dios le agradó eso. Tanto que Salomón mismo después testificó y dijo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian el consejo y la enseñanza. Pero fue tanta la economía, la riqueza, la facilidad de Salomón que le alcanzó hasta para perderse en el pecado. Tuvo 700 mujeres. Un adúltero como no había. ¿Cómo le parece? Aparte de esas 700 mujeres, tuvo 300 concubinas. Y a su propia esposa, o sea que tuvo 1001. ¿Cómo la ve? Pero dice que, que las mujeres desviaron su corazón y ya no adoraba a Jehová ni era fiel a Jehová, sino que empezó a hacer altares y a procurar el culto a los ídolos, a Moloc y a Queleón. Y empezó a volverse idólatra. Y empezó a alejarse del consejo y la enseñanza. Se le olvidó que el principio de la sabiduría era el temor de Dios y se quedó solo con la riqueza económica. Finalmente en ese capítulo ustedes encuentran que 2 veces el Señor lo llamó para que se volviera a caminar en la verdad y no quiso, se condenó. Imagínese, un hombre tan rico y conocido en los pasajes poéticos por ser tan sabio. Pero si usted termina poniendo la mirada en lo que tiene, en vez de mirar al dueño de las bendiciones, termina haciendo las cosas mal y al final puede estar perdiendo hasta la salvación. Digamos, hay poder en Jesús. Yo quiero que estemos en pie en esta noche y que reflexionando en estas realidades le digamos al Señor, Señor, que aunque mi familia no tenga riquezas económicas, estemos seguros que nuestros nombres sí estén escritos en el libro de la vida para salvación. Salomón todo lo que aprendió, todo lo que escudriñó, imagínese, la reina de Saba se echó un viajecito de 6 meses para conocerlo. También se quedó con el heredero. La Biblia dice eso. Tuvo un bebé de Salomón, la reina, aquella mujer que desde tan lejos lo visitó. ¿Por qué lo visitó? Porque era muy sabio, estaba admirada de la sabiduría de Salomón. Pero ese hombre, aunque alcanzó tanto conocimiento, perdió el principio de la sabiduría, perdió el temor hacia Dios y de nada le sirvieron las riquezas. Al final se condenó. La Biblia no muestra en ninguna otra parte de las Escrituras que ese hombre se convirtió de nuevo. La Biblia no muestra en ninguna otra parte que ese hombre pidió perdón y misericordia. En ese mismo capítulo hasta el final dice cómo murió. Lleno de riquezas, lleno de fama, lleno de gloria, pero sin Cristo en el alma. ¿De qué le sirvió tener tanto? Dios ha puesto ese sentir en mi alma hoy. Y vamos así a estar de pie y vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, si nos vas a dar bendición, que primero podamos ver, no la bendición, sino tu gracia y tu verdad en nuestra vida. La invitación que yo le hago en esta hora, en el nombre de Jesús, es mire a Dios. No ponga la mirada en las riquezas. No ponga la mirada en la comodidad. No ponga la mirada en tantas cosas que son pasajeras. Ponga la mirada en Cristo. Y si usted es fiel a Cristo, Dios lo puede bendecir, como antes bendijo a tanta gente. Pero tampoco se enoje con Dios si en algún momento no tiene bendición. Porque la Biblia y en los Hebreos más adelanticos, si el hermano tuviera todavía la cita de Hebreos 11, ese texto dice que la tierra no merecía esa calidad de gente. La Biblia lo dice. Estuvieron errantes, pobres, maltratados, desnudos por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Dice la Biblia, hombres de los cuales el mundo no era digno. Era gente de fe, que pasaron necesidades, pero era gente santa, gente con su nombre inscrito en los cielos. Así que al final, ¿quién
alcanzó mejor recompensa? ¿Los que están escritos en los Hebreos o Salomón con toda su fama, su gloria y su riqueza? ¿Quién alcanzó más propósito? Definitivamente los que están escritos en Hebreos. Hermano, tiene ahí, yo quiero que termine de leer ese pedacito, porque yo quiero cerrar en esta noche orando y diciéndole a todos los que estamos aquí que es mejor terminar como los que están en Hebreos y no como lo que dice Primera de Reyes 11. Es mejor vivir como dice Hebreos 11, por la fe, no por las riquezas que pueden desviar el corazón. Léalo, hermano, hasta el final. Para que oremos. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, Amén. por los montes, Amén. por las cuevas y por Amén. las cavernas de la tierra. Amén. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, por la fe. no recibieron lo prometido. No alcanzaron lo prometido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quería? Ahí viene la parte suya y mía en el nuevo pacto. Léalo. Proveyendo Dios alguna cosa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. ¿Para quiénes? Nosotros. Para nosotros. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Para que todos aquellos grandes héroes de la fe del primer tiempo no fueran perfeccionados aparte de nosotros. La mejor riqueza sigue siendo la fe en el único y soberano Dios de la Biblia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas los ojos en la gente, no pongas los ojos en las riquezas. Pon tus ojos en Jesús, sométete a Él, obedécele a Él y espera en Él porque Él es fiel y Él también sabe prosperar y bendecir a todos los que lo aman. Y aunque tengas que pasar prueba como lo que está escrito en Hebreos, no importa, es mejor estar en prueba, en adversidad o en escasez, pero inscritos en los cielos. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por esta palabra esta noche. Por eso, Señor Jesús, hemos estado hablando de persistir, de motivarnos, de avanzar en la verdad. Como lo dice Timoteo 3:14, pero persiste tú, no importa si otro se descuida, no importa si otro se relaja o se cae, igual oramos por él, ayunamos por él, visitamos y aconsejamos y nos extendemos hasta donde se nos permita. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y de quién has aprendido? Oh Señor, te ruego que nos ayudes a perseverar y a ser siempre puntuales y coherentes entre lo que es la riqueza celestial y la vanidad de las riquezas materiales. Dios mío, que podamos asegurar realmente tu gloria, tu herencia, tu nombre inscrito en nuestra alma y los nuestros inscritos en el libro de la vida. Oh Rey de gloria, bendícenos en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Invito a mi hermana Yorladi para que ella en el nombre del Señor Jesús reciba la ofrenda de los santos correspondiente al culto que hoy ha sido Red de Familia y Damas Dorcas en el nombre del Señor Jesús. Así clausuramos y quedamos despedidos en esta noche. Yo quiero que atesore la palabra que escuchó hoy en su alma. Gloria al Señor. Abrazos y bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesucristo.